fin, todos conocemos los gallegos. Es un grabador, un ilustrador y ahora un poeta extraordinario. Quizás lo que más nos interesa a nosotros de griego es que en su obra se refleja, en toda su obra, no hay una sola obra en la que no veamos perfectamente trasunto del Vejer, tanto en su obra pictórica, en su grabado y ahora en su poesía. La poesía no puede ser más Vejer de lo que es el Vejer en esencia. Esta es la razón por la que Amigos del País quiere rendirle homenaje a nuestro amigo, paisano y socio de honor, Manuel Mazarrós Pérez. Pero este acto no hubiera tenido lugar hoy si no es por la intervención de varios amigos que han sido los que han posibilitado esta actividad que hoy tenemos aquí. En primer lugar, quiero agradecer al área de cultura y especialmente a Pini, también al señor alcalde que hoy se encuentra desfilando con los Reyes y le es imposible acudir a este acto. Quiero agradecerle la plena disponibilidad que han tenido para llevar a cabo esta presentación y la exposición consiguiente. También han colaborado en la edición del libro, con las fotografías que son magníficas y que aquí se ponen. Acabamos de ver un vídeo, obra, ni más ni menos, que de Gonzalo Díaz Arbolí, que es el alma mater de este libro y de este acto. Hay que decir que Gonzalo tiene un amor, una predilección por su amigo Manolo, que va más allá de la mera amistad de la infancia. Han perdurado toda su vida juntos y siguen juntos y seguirán juntos. Todas las obras que hemos visto en el vídeo corresponden perfectamente a las obras que se exponen en la exposición de hoy y en las que se encuentran en el libro de poemas de Manuel Mazarrós. Tengo que decir que van a hablar por orden Gonzalo Díaz Arbolí, que va a hacer una breve exposición de unos apuntes, y él va a hablar en nombre de la Sociedad de Amigos del País. En segundo lugar, la prologuista del libro, que es Olga Rendón Infante, que se ha convertido en una estudiosa de la obra de Manolo. Le agradecemos muchísimo toda su colaboración y la verdad el trabajo que ha ido haciendo, no solamente del estudio de la obra, sino ayudar a Gonzalo Díaz a la maquetación, ayudar a la selección de poemas, a la conformación de este libro en diversos capítulos. Muchas gracias también a Olga. En tercer lugar, Manolo Mazarrós leerá un poema. Imagino que tendrá mucho interés y mucha ganas de leer algún poema de lo que es más querido por él. Y el acto lo va a cerrar el señor concejal del área de cultura, que es el Melero, por la ausencia obligada del señor alcalde, que iba a estar aquí presente con nosotros. ¿Vale? Pues, sin más, le doy la palabra a Gonzalo Díaz. Buenos días a todos. Voy a leer unos 5 minutos y quería, en primer lugar, agradecer a la Sociedad Económica Amigos del País y a su presidente por la generosidad y la confianza que han depositado en mí para escribir la presentación del poemario. De este poemario, que yo lo califico como sobrio y elegante. Los socios podrán verlo, que la descripción que dan algunos de los que lo han leído, lo que han visto, que es un poemario hecho con muchísimo cariño. Nada más, o no hay más grato a la conciencia y desecho toda vanidad si el protagonista de hoy
don Manuel Manzorro, no me conociera lo bastante para saber que me enorgullece atestiguar de una manera pública el entusiasmo y la gratitud que le debo. No se ha buscado mi autoridad histórica, que no poseo en absoluto, sino cierta identidad con los tiempos dorados de nuestra juventud, cuando compartíamos paseos entre conversaciones y caminatas, iluminados por la luz de la melancolía y el espíritu sereno por nuestra añoradiza corredera. Y hoy es un día muy especial, en la que confluyen sentimientos, evocaciones y recuerdos de una parte de mi vida llena de cariño y amistad. No me resisto a leer una estrofa del poema de Zúñiga García que dice: amigos, seremos siempre amigos para contar nuestras penas una a una, y tendremos así como testigos al sol, al viento, a la noche o a la luna. Y si algo pasara, escucha lo que te digo por todos los tiempos: yo seré tu amigo. Dentro de las publicaciones programadas para el año 2024, la Sociedad Mejeriega de Amigos del País ha querido incluir este poemario catálogo dedicado a la difusión de la poesía y a la obra pictórica de nuestro socio de honor, don Manuel Manzorro, prestigioso pintor y grabador a lo largo del amplio ámbito cultural español y europeo, reconocido con innumerables premios y honores y ahora también como poeta, que podrán acreditar con la lectura de este libro íntimo y entrañable, donde se refleja la biografía de su infancia, dedicada a los campos de Vejer, parte esencial de su obra tanto pictórica como poética. El libro consta de 35 poemas elegidos, ilustrados y organizados por el propio autor. Baudelaire decía que la genialidad está en la habilidad de saber invocar la infancia. En Manzorro no solo la invoca, sino que la convierte en un estado del alma. ¿Cuál de las manifestaciones humanas, palabra o pintura, tiene una fuerza de expresión o de convicción o de emoción? Considero que la respuesta está en el viento. Cuando un talento está en posesión de ambos dominios y consigue unir los hilos de los colores de las pinceladas con los de la palabra, la trama resultante se convierte en una manifestación de grandeza que nos eleva a las más altas moradas de la belleza. A veces el azar distribuye regalos de forma desordenada. Entre sus galardones, más preciado posee el premio honorífico provincial Juan Relinque, concedido en el año 2020. Su voluntad y compromiso desde entonces fue homenajear al titular de dicho galardón como mejor sabe, que es a través de la pintura y de la poesía. La voluntad de la Sociedad de Amigos del País desempeña un papel fundamental porque ha dado cauce y cumple con el deseo de Manuel Manzorro, poniendo al alcance de todos los vejeriegos su obra pictórica y poética, inspirada en las hazas y en su vivencia del campo de Vejer, con lo cual satisface también con el cometido de reivindicar la importancia histórica de Juan Relinque. En 1868, la Sociedad Amigos del País fue artífice del descubrimiento y difusión de la figura de Juan Relinque. Redactó la primera memoria que recoge su protagonismo y solicitó y consiguió que en 1880 el ayuntamiento le pusiera el nombre de Juan Relinque a la calle Alta. Más tarde, en 2009, logró que todos los defensores del pueblo de España se reunieran en Vejer para homenajear su figura, manteniendo viva la memoria de este bajeriego ilustre. Creo que en el futuro este acto que estamos celebrando hoy también será un hito y que tendremos que añadirlo a este más de los tres que ha organizado tan importante la Sociedad de Amigos del País. Nuestro agradecimiento
a Manolo Mazorro por la licencia para publicar esta edición de su primer poemario. Su generosidad ha vencido a su pudor y modestia, ya que él mismo se niega a ser conocido y reconocido como un considerable poeta contemporáneo, y así lo avalan los prestigiosos poetas, escritores, académicos, premios nacionales de literatura que se incluyen en el epílogo de este poemario. El epílogo total de todo lo que estos escritores piensan de él. Muchas gracias. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Hace 3 años y medio, justo precisamente en este mismo espacio, se celebró un encuentro organizado también por la Sociedad Económica Andaluz del País, con la colaboración del Ayuntamiento de Vejer, que pretendía poner la atención en la obra poética del pintor Manuel Mazorro. En aquella ocasión, el propio autor hizo para sus paisanos, no sin cierto pudor, como dice Gonzalo, la primera lectura pública de su poesía. Acompañándolo entonces estábamos su buen amigo Gonzalo Díaz y yo, y de aquel encuentro nació el firme propósito de publicar su obra poética, inédita entonces, claro, y dar a conocer una poesía que había estado cultivando de manera discreta y callada durante toda su vida, de manera paralela a la pintura. Y hoy por fin tenemos entre las manos esa recopilación de poemas, tan desconocidos como sorprendentes, que complementan, como dice también Gonzalo, el universo pictórico de Mazorro, porque dibujan, esta vez con palabras, el mundo rural de Vejer, que es sin duda la esencia de su obra. La publicación de este libro, que más que un libro es un catálogo titulado Campo Adentro, coincide además con la exposición pictórica que se inaugurará a continuación y que se ha visto ahí reflejado también en el vídeo, que con el nombre de Exposición Antológica en Memoria de Juan Relín, que pretende ser un tributo de Manolo Mazorro a nuestro más ilustre vejeriego. Campo Adentro se compone de 35 poemas que discurren desde el monólogo íntimo y personal del poeta hasta el diálogo con la memoria viva de aquellos personajes que marcaron su vida, para culminar con una pequeña muestra de sonetos de gran maestría formal. La palabra se acompaña a su vez de imágenes con las que el artista ilustra cada poema, resultando finalmente una suerte de original catálogo diseñado con el generoso propósito que acabamos de revelar, que es la de servir de homenaje total a la figura señora de Juan Relín, protector y defensor de los campos de Vejer, con quien Mazorro y todos nosotros nos sentimos tan en deuda. Esta propuesta, que conjuga su obra poética y pictórica, responde realmente a un mismo impulso creativo que se nutre de la observación y de las vivencias de su infancia en Patria, y que obedece a un concepto muy amplio del arte que se sustenta lo mismo en la forma, en las texturas y los colores como en la palabra. En cualquier ámbito, Mazorro es capaz de traspasar la experiencia vital a un lenguaje artístico que conecta con la emoción latente del recuerdo de su niñez, permitiéndole retratar de manera prodigiosa su particular impresión del campo, que es lo que ha alentado desde siempre su creatividad, su pulsión creativa. Quien se adentra en estos poemas comprobará además su interés concienzudo por rescatar el lenguaje rural y registrar palabras que emergen del terruño para convertirlas en piedras preciosas, preñadas de una fuerza impactante y de las que se sirve para expresarse líricamente, moviéndose por un estado de ánimo que vaga entre la exaltación al campo y la dolorida elegía por el paraíso perdido de su infancia. En aquellos años de su niñez, Mazorro aprendió sin esfuerzo todas estas palabras, muchas de ellas ya moribundas, que rescatan, alumbran, remozan, inmersas ahora en una poderosa corriente de emoción poética que testimonia el vínculo misterioso entre la tierra y el hombre. Se trata de una poesía, que ya lo verán, tremendamente colorista, visual, sonora, en definitiva muy sensorial. Y con esa plasticidad exuberante expresa sobre todo su amor por el campo, pero también la tristeza honda que le despierta la vida sencilla y durísima, precisamente del campo. En sus versos se evoca con tremenda ternura y nostalgia, pero sin sentimentalismos, aquella infancia llena de penurias y miserias
que se encarna en la palabra, gracias a la memoria febril de los sentidos. Aún hoy, cuando Manolo pasea por las hazas de Nájara, la infancia le hace un guiño al poeta pintor. Le envía una postal desde la niñez y de nuevo su memoria le permite verlo todo con la mirada genuina del niño que fue, que aún se maravilla ante la asombrosa policromía de la naturaleza, ante el misterio de la tierra y sus ciclos, ante la pasmosa belleza del campo. La visión de las hazas le activa una imagen guardada en la retina y entonces recupera la emoción y brota un diálogo íntimo consigo mismo, con su madre o con todos aquellos con los que conversa a través de una voz interior que oímos quebrada, rota por la orfandad, por el desconcierto impotente ante el paso del tiempo. Sentimos entonces lo que él llama la punzada vegetal y hacemos nuestro su lamento por todo aquello que existió y que apenas se mantiene ya convertido en ruinas. Las pobres chozas que fueron hogar, los generosos pozos con brocales roídos por el descuido, los desaparecidos hornos que impregnaron de cálido olor a pan la hambruna de aquellos años, las lindes que sutilmente dibujaban y transformaban el paisaje, los acebuches centenarios de los que solo quedan sus tocones amputados. Así se plasma en su obra la observación de los campos, del paisaje, en un espacio compartido con animales, con toros, galgos, perdices, liebres, y sobre todo con los personajes que habitaron aquel tiempo legendario que a los ojos de un niño se agigantaban con el asombro de lo mítico. La infancia se convirtió, en el caso de Manzorro, en un estado del alma que todavía perdura. Y es curioso cómo después de haber vivido tantos años en el extranjero, inmerso en otras culturas, en otros idiomas, el reclamo para él sigue siendo el mundo rural de su niñez. Y en él se ejemplifica aquello que dijo el poeta Rilke, de que nuestra verdadera patria realmente es la infancia. Le escribió su amigo José Antonio Muñoz Rojas en la maravillosa carta que sirve de pórtico al poemario, que en la palabra de Manuel Manzorro están el vigor y la ternura de la tierra, que su voz poética es como un tallo más. Quizás él mismo no sea consciente de que su poesía es también como una semilla. Sus palabras germinan y su fruto es el amor por el campo y la nostalgia desgarradora por revivir lo que él llama el imposible, que no es ni más ni menos que el paraíso perdido de su niñez. La masa madre de todo cuanto expresa con creativa voluntad es el recuerdo agradecido de aquellos primeros años de su vida, preñados de asombro y de belleza. Yo poco más puedo añadir que sirva para presentar este libro catálogo, si acaso decirles que se trata de un claro ejemplo de cómo se cumplen esas sabias palabras que dicen que lo que uno ama en la infancia perdura para siempre en el corazón. Antes que nada, muy buenas tardes y sobre todo muchísimas gracias por acompañarnos en este coloquio con calidad de homenaje a una persona que en realidad es el centro de todo este acto y de los que puedan venir, tanto la exposición como a la lectura del libro, que es Juan Relink. Yo, después de lo que han dicho de mí y de lo que expongo, esos son los discursos. En realidad mi discurso sería el libro y la exposición, y sobre todo lo que han dicho de mí, bueno, ellos serán los responsables, yo no puedo nada más que agradecerlo. Yo quiero expresar sobre todo mi agradecimiento al excelentísimo ayuntamiento y a la sociedad de amigos del país. Me van a permitir que lea, porque acabo de terminar esta chuleta y así será más fácil y más llevadero, sobre todo para ustedes. Si logran ustedes no dormirse, luego a lo mejor puedo leer un poema después de lo que ha dicho Olga.
Quiero expresar mi agradecimiento al excelentísimo Ayuntamiento y a la Sociedad Amigos del País, sobre todo a Antonio Muñoz y a Gonzalo Díaz, que se propusieron con verdadera vehemencia a reunir este manojo de poemitas y publicarlo. Muy bien hecho y todo eso, pero en fin, yo tengo, como dice Olga, tengo mi pudor al respecto. Y cómo agradecer de viva voz el reconocimiento a la profesora doctora Olga Rendón y a Gonzalo Díaz Álvarez, que han sacado del naufragio mis poemas por el desastre que soy respecto a la organización. Gracias a ellos ha sido posible editar esos poemas. Quiero también reiterar mi agradecimiento al excelentísimo Ayuntamiento por haberme concedido el Premio Cultural Juan Relinque en el año, creo que fue el 2020. Como he dicho desde el principio, el eje o el centro de esta reunión, de este homenaje, es una persona con nombre propio, que es Juan Relinque, nacido prácticamente, vamos para casi 500 años. Me parece que debe de ser el centro, porque es la motivación de muchos actos y de muchos poetas y de muchos pintores que han venido y han visto el paisaje y las azas de suerte y todo lo que ello conlleva. Yo inicio mi intervención recordando que es muy difícil ser de Vejer y no sentir consciente o inconscientemente la sensación de tener una cierta deuda con nuestro homenajeado e ilustre Juan Relinque. Esta es la razón por la que agradezco a la Sociedad Amigos del País la posibilidad de presentar mis dos únicas credenciales, el libro y ahora luego veremos la exposición. No para saldar, y no lo hago para saldar mi deuda, sino al menos para minimizar los escrúpulos de conciencia que pudiera tener al respecto. Yendo al grano, yo es decir, quiero decir que no estaría mal plantearse lo siguiente, para que tomen conciencia los que oyen por primera vez el nombre de Juan Relinque y todo lo que... Los historiadores como Antonio Muñoz y Antonio Morillo Crespo tienen la palabra al respecto, pero los que lo entendemos desde la más tierna infancia hasta el día de hoy seguimos en una maravillosa ignorancia, porque lo hacemos o lo recordamos como si fuera un ser superior a los demás. En realidad es un vejeriego de carne y hueso como todos nosotros, pero lo que lo hizo hace pues 400 años o casi 500 años. Desde Vejer, yo lo que quería exponer es que desde Vejer, desde nuestro pueblo, al juzgado de Barbate o al juzgado de Chiclana o a un juzgado cualquiera, ya es problemático. Pensar hace 500 años, ir desde Vejer a Granada, a mí, como buen ignorante, no es que me parezca difícil, es que me parece totalmente imposible. Cualquier sociedad cristiana, católica, admite sin trauma el milagro, pero en este caso el problema está en creer en el milagro de Juan Relinque. El historiador boticario Antonio Murillo Crespo propone en su magnífico libro El siglo de Juan Relinque que en el año 1535 debió prender fuego
a todo lo que debía de venir Juan Renínguez en el 1535. Haciendo bien las cuentas, hace mucho tiempo, haciendo bien las cuentas, en ese año, en 1535, tenía yo 400 años menos, por la sencilla razón de que testigos presenciales y el carnet que llevó a cuenta debí de nacer justamente en 1935. Así que en este año ya yo no era ni siquiera materia informe. En este año del siglo XVI, nuestro excelso y heroico mujeriego debió sentir herársele el azar del corazón. Mientras se le iban cayendo, trato de insertar en estos comentarios posiblemente el lenguaje que desde ese año hacia la fecha, no mucho, porque hoy día incluso la juventud campesina ya no entendería ese lenguaje. Cayendo uno a uno, se le iban cayendo uno a uno todos los palos del sombrado, y debió sentir a rajatabla no claudicar en la tristeza, ni pedir limosna por las calles del pueblo. Debió liarse la manta a la cabeza, poner pie en pared y apretar la rama del portillo. Estas son expresiones campesinas que siempre han burlado o actualmente posiblemente vayan desapareciendo. Tirar por la calle en medio y jurar con rabia no pagar tantas maquilas ni tantos escarnios indebidos. Y prometió, iracundo y con valor, no volver jamás a comulgar con tantas envenenadas piedras de molino. Se prometió pisotear el fanguillán de todas las envenenadas sanguijuelas medievales. No se lo pensó dos veces y tiró a campo traviesa y se propuso un viaje de ida y vuelta, emulando a su contemporáneo y tocayo San Juan de la Cruz. Consagradísimo y universal poeta, como todos sabemos, en versos insuperables que todos conocemos y hemos oído muchas veces o leído, volé tan alto que le di a la caza al cante. Nuestro homenajeado Juan Renínguez también le dio a la caza al cante, pero no por sendas metafísicas, ni místicas, ni religiosas, ni espirituales. Juan Renínguez, a diferencia de su tocayo San Juan de la Cruz, con apagadas o borceguíes debió atravesar jadeante y desconcertado barbechos, lindazos, besanas y rastrojeras, padrones, angosturas, cuestas y pastizales, hijuelas, cañadas, resquicios, zarzales y avisperos, charcas, besanas y carriles, tábanos y torbiscales, trampales, calcahuesos y resquicios. Y lo peor de todo, la noche, que socaire de vallado, que choza arruinada o cueva de pajar caído le sirvieron de aposento. Volvió al reino íntimo, a las alturas natales, con humildad y aire de campeador.
o la altanería de un heraldo anónimo que en viaje de ida y vuelta le dio a la caza alcance. Y ascendiendo y vuelta le dio, y ascendiendo entre los almendros y las colmenas en busca de la amada viña, posiblemente con una gota de rocío en cada yema. Esto es lo que creo que habría que decir para ser el centro de este homenaje, de esta exposición del libro de todos nosotros, Juan Relinque. Si quieren ustedes, si no estáis dormidos, les puedo leer un poema, si proceden. ¿Sí? Bueno, pues entonces tengo que aclarar algo importante. El concepto o la idea de Juan Relinque a los niños, al menos del campo, a mí en este caso es lo oído cuando era realmente casi un bebé entre los campesinos, que no había otra conversación. Eran las azas de suerte, porque las azas de suerte, gracias a Juan Relinque, es como una especie de maná permanente que no se cancela, sino todo campesino, si es de Vejer o todo vejeriego, piensa siempre en la posibilidad de una asa de suerte. Mi padre y este hombre al que en realidad ocupa el protagonismo de este poema eran de la misma edad y tuvieron la fortuna de tener unas asas de suerte, y en esas conversaciones interminables de la condición del terreno, del vasconí, dónde iría mejor un barbecho, dónde iría una labranza de garbanzos o de trigo, y era permanente, no había otro tema, y era además apasionante, y cuando se reunían en el campo hablaban nada más que de las asas de suerte. El vecino Pepe Sánchez, que vivía arriba en el Monte Patria, era como si fuera de la misma familia. A mí me tomaba como hijo o nieto. Sabía lo que me gustaba y siempre me llevaba a su casa para enseñarme sus espuelas, su caballo, sus galgos, su escopeta, sus reclamos. Era verdaderamente el caballero campesino de gran sabiduría, y que yo en mis vacaciones siempre le rendía pleitesía de subir al Monte Patria para hablar con él, y siempre me sorprendía con algo nuevo. La última vez, en mis vacaciones parisinas, subí al Monte Patria, ya no vivía allí, vivía aquí en Vejer, porque estaba muy mal. Lo visité, realmente estaba muy mal, muy enfermo, y mientras hablábamos trataba de recordarme todo lo que me había ofrecido siempre, y realmente era consciente de que no nos volveríamos a ver, y así ocurrió. Me fui a mi exilio parisino y allí me enteré que había fallecido. Como en él y en mi padre surgían esas conversaciones, la primera noción, el primer germen que tengo de Juan Relinque, porque ellos apenas pronunciaban, los campesinos, el nombre de Juan Relinque, y lo decían, hablaban de las asas de la alquería, del chinchorro, de Bujá, del esparragar, y yo que decía, es que ese hombre, eso también ese hombre. Entonces ese hombre significaba Juan Relinque, y para la imaginación de los niños era un personaje de fábula, de novela, algo mitológico, y en base de eso este hombre me informaba de todo este tipo de cosas. Y claro, inevitablemente él tenía un deber con él y escribir este es a la memoria de Pepe Sánchez en su atalaya del Monte Patria. Él tenía orgullo de vivir, decía, yo vivo arriba en las mesas del monte. Fue amigo
vecino, labrador y cabalista, y sabio también en amaneceres, en galgos y en reclamos. Tú llegaste antes que yo a esta anónima comarca, al reino de este monte inmemorial, a estos verdes alturas de ignotos manantiales, a estos primigenios gérmenes de vientos, de pájaros, de angustias y de quebrantos. Tú traías la atávica y ancestral costumbre de cortar terreno a los amaneceres y a los oriscales. Aquí clavaste tu destino, tus borceguíes y tus espuelas, vadeando las cuestas y los declives de esta prístina antigüedad de los pobres. Yo siempre sentí al verte, buen amigo, como un tropel de estribos y de árboles. Pero hoy, barrunto por lo bajo y con temores, que comienzan los días a pardear en tus contornos, y con amargor principia el tiempo su faena de extender invisibles veladuras sobre tu ausencia y tu sombra, porque estás presintiendo con sigilo la orfandad de las tardes, las brumas de tus últimas cabañuelas. Yo tengo por seguro que te asedia en el triste resol de la memoria el postrero repaso a tu besana, el estertor de tus manos y tu aliento, como si regara la última simiente. Te está urdiendo la melancolía un relente de grima y de zozobras, y es porque te asombra perder de vista los tiernos e incipientes carmines malvas de la aurora. Adivino por cuenta propia que te mortificas si calculas los últimos quebrantos previos, y aforo con tristeza que traspones y te aburres, y a la escondida lloras. Me viene dando el corazón, querido amigo, que ya no te cosca ni te enciende el pelaje ni el perfil de viento y víbora de aquel galgo verdino que te acompañaba, ni tampoco te despierta el frío resplandor de aquellas lunas otoñales que enverdinaban el celo, la sangre, los besos y los piñones de todos tus reclamos. Ya no intentas bullirte ni poner de tu parte, y te acobardan los escalofríos y te abandonas. Ya ni te despabila ni te alegra el áspero y recio arranque de tu jaca bronca, ni siquiera te conmueven los incandescentes chispazos de sus herraduras. Se te viene agostando aquel pronto repentino de sementera veloz
que te embargaba. Se te albarizan sin saberlo las cejas y el cansancio, igual que tonsuran los recalmones las lindes calcinadas del verano. Arriba, en las mesas del monte, resuenan tus pasos todavía como piedras cansadas o arenas que cernieran los arroyos. El hueco de tu galgo y tu escultura lo echarán de menos las lluvias, la otoñal y las esquilas, el desolado gris de los érgenes y el montaraz aroma de la hierba ruda. Qué lástima ahora que ya viene empujando un abril pregnado de pájaros y pebujales y que tenga el tiempo que salirse con la suya. Pero ten por seguro, entrañable amigo, que si de golpe, de súbito y sin remedio te ausentaras, porque sí, yo te prometo que no daré en mi vida un vistazo a los tegales sin verte por la otra linde con tu yegua entre sonidos de perdices y herraduras. Y ten por seguro, inolvidable amigo, que en el huérfano socaire de tu propio monte, después de tantos equinoccios y solsticio y tantos sucesivos plenilunios, persistirá tu voz grabada e indeleble en los peñones y regada la simiente de su eco en los surcos de la luz y la campiña. Así que este es el... Yo no tengo problema, pero no sé si estará durmiendo. Yo puedo leer. ¿Te leo un poema? ¿Sí? ¿Te leo un poema? ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, pues les leo, y también siempre me interesa hacer un comentario, porque ni el lenguaje ni la motivación responden al lugar o a las circunstancias en que se ha escrito el poema. Este poema debe de haber estado escrito, no tengo fecha, pero supongo que sería pues o en París o en el Canadá. Se titula Entre el sueño y la memoria. Hoy quisiera sentir borceguíes por mi patio, sonidos de herraduras o alguien que cantara hacia mi casa. De golpe se despiertan los perros del contorno, las esquilas de enfrente o golpes de herramientas sobre el monte. Ahora imploro a parcería para encender el fuego, partir la leña a 4 manos y repartir con tiento el pan y la palabra, el candil y el rescoldo. ¿Quién pasará al Oriscán cantando por lo bajo hacia la hijuela? ¿Quién después de pardear cruzará el arroyo y a prima llegará fumando hasta el ejido? Hace tristeza y humedad y alinea el tiempo. Hace atmósfera para dar larguras a los árboles por terreno atolladizos con resabiadas liebres
matacanes. Ocurre que no amaina la tristeza y es un ventisquero dolorido el estar solo. Hoy trasteo mi sangre como quien esculca una descalchada zocarrena o palpa la cimbra de una choza baldía que despacio revira hacia la tierra y sus húmedas berlingas. El pulpejo de mis manos van rozando las tomisas partidas y su cumbrera, mientras sonámbulo toco entre la anea el verdín de su techumbre, los anzuelos, la almohaza y las espuelas, y voy apartando escardillos, cepos, lazos, leznas y lavijas, cencerros angostos y esquilones, calabozos, collares y frontiles, hoces liada en entrepecho, riendas y tenazas, manijas y corniles, amarillentas fotos de yeguas y abutardas, de herraderos, de galgos y monturas. Me están doliendo en este sueño las delgadas coyunturas de los días y las tábiras palmadas que da el tiempo. Entierro mis manos en el dolorido costado del recuerdo y es como si las hundiera en un montón de trigo bien granado. Cabilo y aforo, hago memoria, escribo mis lluvias y mis jilgueros, anoto mis amapolas en sombra y mis penumbras, y mientras voy tensando los alambres de la melancolía. Consulto a los trigales y a sus luchas, a sus vientos y sus mareas, y veo el verdín sobre la foto de un niño que sigue sonriendo todavía. Quiero leer un soneto que pasó en Ginebra el filtro, y debo de decir que la familia del gran escritor nos honra con su presencia. Han venido desde Sevilla, del Premio Nacional de Literatura, y también, aunque no se lo dieran, Premio Cervantes a Aquilino Duque, y en el libro va dedicado a él. Pasó por su severo criterio el visto bueno a este soneto en Ginebra, después de haber estado en tertulia con María Zambrano, que recuerdo a ustedes. Y se titula Furtivos del Reclamo. Fue publicado en la revista Ínsula de parte de José Luis Cano y Aquilino Duque. Otro está fechado en París en el 65, y está el personaje, mi hermano Ricardo, que el pobre está en estos momentos mal. Perdona tú, Ricardo, hermano mío, que no vaya contigo a media cuesta como un recio gañán de sangre presta a la intemperie y al escalofrío. Bajo tu luz se tuesta el dolor mío, mis ojos se me van hasta tu siesta. Si vieras mi faena lo que cuesta para domarla en velo como un río, de tu mismo artebuche es mi madera,
furtivos del reclamo y la besana, nos empujó la tierra como al trigo. Viene la luz y da contra la era cristona, amarillenta y con desgana. Y allá, por la memoria, voy contigo. Muchas gracias. Y nada, a la otra credencial que es la exposición. Muchas gracias, Manolo, Manuel Manzorro Pérez, muchas gracias por esta magnífica presentación, por este magnífico trabajo que hoy has tenido a bien el presentar aquí en el Museo de Historia y Arqueología de la Frontera. Para mí es un placer, amigos y amigas, vejeriegos y vejeriegas, amantes y seguidores de la trayectoria de la obra de Manolo Manzorro, estar aquí con vosotros compartiendo este magnífico acto, la presentación de esta maravillosa obra. Estoy convencido que va a disfrutar muchísima gente y sobre todo que seamos capaces de trasladar lo que aquí hemos sido capaces de vivir, ¿no? Sean bienvenidos todos y para mí ha sido un enorme placer como concejal de Cultura estar aquí presente y colaborar dentro de mis posibilidades de aquel preciso momento de este pasado verano en el que Olga Rendón se acercó por aquí y me manifestó la intención de organizar, de celebrar este acto y de presentar la obra de Manolo, en la que el campo de Vejer, las asas de suerte y el grandísimo héroe, nuestro héroe vejeriego, Juan Relinque, eran los protagonistas. Juan Relinque, nuestro campo, la vida en el campo, Manolo Manzorro, ¿no? Voy a excusar porque tengo que hacerlo y es de obligatoriedad por la responsabilidad que nos toca excusar a nuestro alcalde, pues porque se ha tenido que adelantar la venida de los Reyes Magos, que va a estar, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente van a estar presentes en Vejer durante varios días y tenía que recibirlos, ¿no? Y quiero destacar la grandiosa labor cultural que desarrolla y que viene desarrollando desde sus orígenes, pero fundamentalmente en las últimas décadas, de la Sociedad Amigos del País, aquí representado, y que considero que son el pilar fundamental de la cultura. Tengo que reconocer su trabajo, su labor, su trayectoria y es para mí obligatorio, ¿no? Agradecerle su labor también, ¿no? Yo creo que hace una obra magnífica a mi Manolo con su pintura, con su grabado. Para mí ha sido también una grata sorpresa el descubrir, ¿no? Pues esta faceta poética de Manolo, que para nada la conocía, y es cierto también que a final de verano, cuando nos sentamos los que estamos en esta mesa en su casa en Santa Lucía, pues ahí descubrí, ¿no? la tremenda belleza, el carácter y el potencial poético que tiene Manolo, ¿no? Para mí ha sido, cuando veo su obra, cuando he leído sobre él, pues es cierto que es todo memoria, es historia, un paseo por la vida rural, un paseo por los modos de vida del campo, de nuestro campo. Son imágenes, son versos cargados de sentimientos, de añoranza. Y ahora mismo, cuando estaba leyendo su poesía, ¿no? El poema a su vecino Pepe Sánchez, que vivía arriba en el cerro de Monte Patria, pues para mí va a ser una gran emoción y me va a hacer pensar en ese poema cuando corra por ese monte de Patria, donde vivía y desarrollaba sus labores tu vecino, y ahora algunos pues nos dedicamos a correr, ¿no? Y es de tal profundidad la poesía y su pintura, esta exposición que vamos ahora a inaugurar y a visitar, que me ha hecho
trasladarme pues al cortillo de mojinete de mi abuelo en Los Naveros o a la choza de mi vecino ahí en el Librero, ¿no? Es que es irremediable, ¿no? Tiene tanto sentimiento, tiene tanta profundidad tu poesía que lo consigues, ¿no? Lo has conseguido, ¿no? Creo que los protagonistas son el campo. El campo considero que es la esencia y parte muy importante de la historia de Vejer, de su vejeriego, y que, bueno, que se materializa con la continuidad, ¿no? de estas asas de suerte que hemos tenido el sorteo hace unos días y que defendió a capa y espada, que ya en alguna vez ya hizo Manolo alusión a cómo este hombre en aquellos tiempos pudo llegar desde Vejer y por dónde, ¿no? De Vejer a Granada. Nada más que agradecerte, Manolo, tu esfuerzo, tu trabajo, tu obra, y bueno, darte un enorme abrazo en nombre del pueblo de Vejer de la Frontera y agradecerte, darte las gracias por tanta cultura, tanta belleza y tanto potencial que nos va a dejar a todos los vejeriegos ahora y siempre con tu obra, con tu trabajo y con tu trayectoria vital. Muchas gracias, y ahora os invito a todos a que bajemos a visitar y a inaugurar la exposición Campo Adentro, que también se muestra de manera gráfica en este magnífico libro. Así que, sin más, agradeceros vuestra presencia y agradecerle nuevamente a Manolo esta magnífica obra. Muchas gracias.